Buenos días, chicos. Vamos a continuar en una mañana de catequesis en el sector. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a continuar hablando sobre los mandamientos, ¿no? Habíamos visto los 3 primeros mandamientos, que podríamos verlos como uno solo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, los 3 primeros mandamientos nos hablan del amor que debemos tener hacia Dios, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que a veces son como polémicas en estos temas, ¿no? ¿Qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios? La afirmación yo soy el Señor tu Dios implica para el fiel guardar y poner en práctica las 3 virtudes teologales y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que es contrario, como por ejemplo la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. La esperanza guarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. La caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, a la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. Miren cómo las virtudes teologales se reflejan aquí, ¿no? En este primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Vemos cómo las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, nos llevan a creer, la fe a creer en Dios, la esperanza a guardarnos confiadamente, ¿no? Sin desesperarnos y sin presunción. Ojo con eso, ¿no? La caridad, que es el amor, ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, rechaza la indiferencia, ¿no? Es decir, no me interesa si Dios existe o no existe, eso es indiferencia, ¿no? La ingratitud, ¿no? Que a pesar de que Dios nos ha dado tanto, somos ingratos, ¿no? La tibieza, ¿no? El que a veces somos y no somos, ¿no? Tenemos que ser como el fuego, ¿no? No debemos ser tibios. La pereza, que es eso que a veces nos impide obrar para el Señor, y la indolencia espiritual, ¿no? Que a veces no nos duele, ¿no? Somos indolentes espiritualmente. Alguien está pasando un momento espiritual y no nos importa. Esa es la indolencia espiritual. Y el odio a Dios que nace del orgullo. El otro día veía una película de un maestro de la universidad que, que le exigía en su cátedra, en su clase, pues que todos los chicos nieguen a Dios y que digan que Dios no existe, ¿no? Pero un joven se negó a esto, ¿no? Hicieron un debate, hicieron una propuesta de debate para el uno, para decir que Dios existe, y el otro estaba seguro de que Dios no existía. Pero al final, pues vemos aquí, como dice, el odio a Dios, ¿no? Él se declaraba ateo porque tenía un odio a Dios. Entonces el chico le decía, ¿cómo puedes odiar algo que no existe? Entonces miren cómo muchas veces la razón humana nos lleva a otras cosas. Y cuando empezamos a ahondar, a pensar, ¿no? Empezamos a estudiar qué pasa en esta persona, por qué odia a Dios, pues había sido que había muerto un familiar muy amado por él, y porque Dios no le salvó la vida, pues eso era que hacía pensar a él que Dios no existía y que él había orado por gusto, ¿no? Entonces él decía, no, Dios no existe, porque si Dios hubiera escuchado mis oraciones, pues esta persona se hubiera salvado. Entonces, este chico creyente, pues le demostró a él que no era que Dios no existe, sino que él tenía un odio hacia un Dios que pensaba
que Dios tenía que cumplirle todo lo que él quería. A veces Dios permite cosas superiores. Todo lo que Dios permite es porque hay un bien mayor, ¿no? Entonces, eh, si nosotros estamos orando por algo, pues no siempre Dios nos va a cumplir lo que nosotros queremos, porque la voluntad de Dios está por encima de nuestra querer, de nuestro deseo, y Él siempre tiene un plan para nosotros, y el plan para nosotros es mucho mayor. Entonces, miren todo lo que podemos ver en este mandamiento, ¿no? ¿Qué comporta la palabra del Señor? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. La palabra adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto supone adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, mantener las promesas y votos que se le hacen, ¿no? Miren todo lo que podemos ver en el culto a nuestro Señor. ¿Y dónde se hace ese culto perfecto? En la misa. La misa contiene todo de acción de gracia, súplica, sacrificio, ¿verdad? Eh, eh, las promesas, ¿no? Todo lo que tiene, todas las expresiones de alabanza que tiene la misa. La misa es el culto perfecto, por eso no podemos faltar a la misa. Por eso la misa debe ser parte de nuestra vida. Y si podemos ir a misa todos los días, perfecto, mejor, ¿no? Entonces, eso es lo importante del culto perfecto a nuestro Señor, que es la misa, ¿no? Porque todo, contiene todas estas expresiones de alabanza y de amor, de acción de gracia, de sacrificio, ¿no? El sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es el culto perfecto. Decía el beato Carlos Acutis que en esta semana pues va a ser elevado a los altares, va a ser canonizado. Él decía, la misa es la autopista más rápida para ir al cielo. La misa es la autopista más rápida para ir al cielo. La misa es, es, es un adelanto del cielo, ¿no? Cuando estamos en la misa es como si estuviéramos en el cielo, ¿no? La misa refleja eso, ¿no? Es todo, tiene todos los elementos que vamos cuando estemos en el cielo, cuando estemos con el Señor. Entonces, yo le decía a los chicos que antes había una palabra que en los trabajos, cuando trabajábamos por semana, pues nos pagaban los sábados, había un suplido, ¿no? Que daban los días jueves, eso llamaban los suplidos, era un adelanto del sueldo, ¿no? Entonces, eh, como no alcanzaba hasta el sábado, pues los jefes daban un suplido que daban los días jueves. Eso es la misa, ¿no? Es un adelanto, es un suplido del reino, ¿no? Es un adelanto. Entonces, cada misa es un adelanto del cielo, ¿no? Entonces, así tenemos que ver la misa, por eso la misa es el culto perfecto. ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad? En verdad y en libertad, miren. Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y una vez conocida, de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que, en materia religiosa, nadie sea forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido a actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. Miren cómo esto tiene un derecho y un deber moral, ¿no? Todos. Esto es libre, tiene que ser en total libertad. El culto a Dios es un acto libre, en total libertad. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otro Dios fuera de mí?
Con el mandamiento no tendrás otro Dios fuera de mí, se prohíbe el politeísmo, ¿no? El tener muchos dioses. La idolatría, es decir, adorar a otro Dios. ¿Qué diviniza a una criatura? El poder, el dinero, incluso el demonio. Ojo con esto. La superstición, ¿no? Esto de aquí también, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. Mucho cuidado, ¿no? Cuando vamos al adivino, cuando vamos al mago, cuando vamos al brujo, cuando vamos al espiritista. Mucho ojo con esto, ¿no? La irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos. En el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía. Miren, el sacrilegio, ¿no? ¿Qué es un sacrilegio? Cuando se profana a las personas y las cosas sagradas, ¿no? Mucho cuidado con el respeto a los sacerdotes, mucho cuidado. A veces se hacen bromas sobre los sacerdotes, se habla mal de los sacerdotes, eso es un sacrilegio. Entonces, un sacrilegio cuando se profana a las personas y las cosas sagradas. Recuerden que los sacerdotes están consagrados, están ordenados en persona de Cristo, ¿no? Las cosas sagradas, las cosas que se deben cuidar en el templo, ¿no? Todos los elementos, todo lo que se usa en la liturgia, son cosas sagradas que se deben cuidar, ¿no? Eso es un sacrilegio, profanar las cosas sagradas o las personas consagradas, ¿no? Sobre todo la Eucaristía. La Eucaristía tiene que tener un respeto tremendo, ¿no? No se puede, ¿no? Pues en la Eucaristía tiene que haber un respeto total. En la misa, ¿no? En el momento de la misa tiene que haber un respeto total. En la simonía, ¿qué es la simonía? Recuerden el Simón el Mago, ¿no? Que quería comprar el poder del Espíritu Santo, ¿no? Para hacer también eso, ¿no? Esa es la simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales. Recuerden, las cosas espirituales, las realidades espirituales no tienen precio, ¿no? No se puede hacer un negocio de las realidades espirituales. El ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana, ¿no? El ateísmo. El agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico, ¿no? El agnóstico, ¿no? Como yo no puedo probar que Dios existe, pues yo me quedo nada más, ¿no? Simplemente. Otra pregunta, el mandato de Dios, sobre el mandato de Dios. No te harás escultura alguna. Aquí hay mucha polémica, ¿no? Cuando dice en el Éxodo 20, ¿no? No te harás escultura alguna. ¿Prohíbe el culto a las imágenes? Vamos a ver, ¿no? En el Antiguo Testamento, el mandato no te harás escultura alguna prohibía representar a Dios absolutamente trascendente, ¿no? Porque nadie había visto a Dios, ¿no? A partir de la encarnación del verbo, es decir, a partir de que el verbo se hace carne, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, ¿no? No es que se está abolida esta ley, no, no, no. Simplemente el culto a las imágenes está justificado. Esto se confirmó en el segundo concilio de Nicea en el año 787. Recuerden que los concilios son para analizar estos puntos polémicos donde uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Entonces, en el segundo concilio de Nicea se aclaró esto, ¿no? Que el culto a las imágenes, a partir de la encarnación del verbo, donde el verbo se hace carne, se hace visible, ese Dios invisible se hace visible, pues el culto a las imágenes queda justificado porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad? El verbo se hace carne, en el cual el Dios trascendente se hace visible. Miren, ¿no? Lo que les decía, en el cual el Dios trascendente se hace visible, es decir, lo que era invisible se hace visible.
No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa: Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos, ¿no? Miren, en el Antiguo Testamento ese Dios invisible no lo podía representar. Entonces, esto de aquí no es que queda abolida esa ley, no es que queda abolida, sino que se justifica. ¿Por qué? Porque por medio del razonamiento nos damos cuenta que ese Dios invisible se hizo visible. Entonces ya hay un Cristo, ya hay un Dios histórico, donde lo vieron como era. Entonces, si analizamos la sábana santa, vemos cómo era Jesús, cuánto medía, ¿verdad? Era robusto, era un hombre perfecto. Entonces, lo invisible se hizo visible. Y es por eso que el culto se le da solo a Dios, ¿sí? Pero hay una veneración especial, es decir, hay un amor especial, que es la veneración, hacia las imágenes sagradas. Entonces, no se trata de una adoración de la imagen, no es adoración, es un amor especial, un respeto a quien representa, ¿verdad? Es como cuando yo tengo la foto de mi madre, ¿no? La foto de mi abuela. No es que estoy adorando a mi abuela o a mi madre, no, es un amor especial que tengo a esa imagen de quién representa, de quiénes fueron ellos para mí en mi vida. Entonces, eso tenemos que tener claro. Entonces, eso ha habido mucha polémica y aún ahora, en el siglo XXI, todavía hay personas que no entienden esta parte en el Éxodo 20, ¿no? Sobre las imágenes. Hay mucha gente que ha cometido totalmente, si hablamos en el tema anterior, que hay que tener el respeto, ¿no? Porque puede ser un sacrilegio dañar, profanar las cosas sagradas, lo que se usa en el templo, lo que se usa, ¿verdad? En la iglesia, pues han profanado imágenes, ¿no? Y vieron todos los errores que se han cometido, ¿no? Entonces, no es una oración a la imagen, es un amor especial, ¿no? Que es la veneración. Entonces, cuando yo veo la imagen de Cristo, ¿no? Tenemos el Cristo Rey, el corazón de Jesús, no es una idolatría, ¿no? Es un amor especial que se tiene hacia lo que representa, ¿no? La imagen de nuestra Madre Santísima, ¿cuántas veces han hablado mal, ¿no? Un irrespeto total hacia nuestra Madre, ¿no? Qué tristeza causará en nuestro Señor quienes ofenden a su Madre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las imágenes, pues, por lo que representa, ¿no? Ese amor especial a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Los ángeles, ¿no? Tenemos a San Miguel Arcángel, San Miguel, San Rafael, ¿verdad? Entonces San Gabriel. Entonces tenemos una imagen de ellos, pero no es que estamos adorando la imagen, ¿no? Estamos dando un amor especial a quien representa, ¿no? Y los santos, ¿no? Los santos igual, ¿no? La imagen de los santos que han sido personas que nos han enseñado el camino, pues que como seres humanos sí podemos, ¿no? Pero todos nos llevan a Cristo, todos. Nuestra Madre Santísima nos lleva a Cristo, los santos nos llevan a Cristo, los arcángeles, los ángeles custodios, todos nos llevan a Cristo. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Que no es una idolatría, que no es una adoración, no le rendimos culto a las imágenes, simplemente es un amor especial, una veneración por saber a quién representa, ¿no? Entonces, que, que podamos entender esto, que no caigamos en esa, que me parece irracional, que caigamos en un tema así de irrespeto hacia algo que es sagrado. Nuestra Madre Santísima es sagrada. Si Dios la eligió para que sea la Madre de Dios, pues imagínense el amor que le tiene que tener todo el universo a nuestra Madre Santísima, que fue quien permitió que el Verbo se haga carne, ¿no? Entonces, que nuestra Madre Santísima nos enseñe esto, una vocación de nuestra morenita, la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona, nos siga
protegiendo, nos siga enseñando y nos siga cubriendo con su manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.